It's a trap! Bienvenidos a un video. Hoy estaremos realizando un low fade. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. Aquí yo estaré realizando como un pulido sobre el corte, ya que el corte ya está realizado. Entonces lo que voy a hacer es el degrade para unir con el largo del cabello de la parte a los lados. Entonces ya estoy marcando aquí la línea. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar la 1. En la parte de adelante vamos a estar pasando la 1 más o menos con un espesor de un dedo. Y bueno, ya una vez que la vayamos pasando más hacia atrás, vamos a ir pasándola un poco más ancha, y al llegar a la parte de atrás vamos a pasarla más o menos con un espesor de 2 dedos, para que así resalte mucho más este corte. Y bueno, vamos a estar pasando la 1 en la parte de adelante con un dedo y la parte de atrás más o menos de 2 dedos. Una vez pasada la 1, vamos a ir borrando de una vez esa línea. Vamos a estar pasando la 0 abierta, casi llegándole a la raya que pasamos ahorita. Vamos a ir pasando la 0 abierta de manera inclinada hacia afuera, ya que es la 0. Y esto lo vamos a estar haciendo para ya ir borrando de una vez esta línea de la 1. Y vamos a ir cerrando poco a poco la palanca y la vamos a ir pasando cada vez más hacia abajo. Vamos a ir cerrando la 0 más o menos como hasta la mitad, y la vamos a ir pasando un poco más abajo, y vemos como estamos logrando resultados ya muy rápido y fácil. Aquí ya tengo la palanca casi cerrada completa, y la estoy pasando ya por debajo, por esa última línea que veíamos ahí, y vemos como la estoy eliminando de manera rápida. Aquí ya tengo la 0 completamente cerrada, y esto es para eliminar esos detallitos que quedan ahí, los más difíciles. Y estoy utilizando también las esquinas, que es muy importante. Aquí estoy pasando ya la máquina volteada. Esto es para luego pasar la navaja. Ya para unir con la parte de los lados, estaré utilizando el peine especial 1,5, el peine 316. Y bueno, lo estoy pasando con la palanca abierta y no tan arriba, solo sobre esa línea que vemos, y no tan afincada tampoco, porque ya lo estoy haciendo como el último paso para unir lo que es con el degrade de la 1 y la parte del largo de los lados. El 1,5 abierto. Aquí es muy importante bajar y subir la palanca a medida que vayamos pasando, ya que es un peine que tiene los dientes muy anchos, y de la manera que yo la estoy utilizando es muy importante bajar y subir la palanca, ya que puede que esté dejando detalles o puede que dejemos detalles, y
De esta manera vamos a estar eliminando esos detallitos que queden ahí. Aquí vemos cómo va quedando ya el degrade y vemos que no están quedando diferencias entre lo que es el degrade y el largo del cabello, teniendo en cuenta que es muy largo el cabello a la parte de los lados, pero vemos que ya está completamente unido. Voy a lo que es sacar la curva aquí del cerquillo. Ya pronto les estaré haciendo un video sobre cómo hacer esa curva con hojilla. Y bueno, aquí ya estoy sacando el cerquillo para proceder a lo que es sacar el cuadro ahí, el corte en la frente. Aquí estoy pasando la hojilla solo en esta parte para que vean que pasando la máquina volteada no deja a veces línea, a veces sí, pero eso se elimina con la misma hojilla, con la punta de la hojilla, y para que vean más o menos ya el resultado final del corte. Aquí he procesado lo que es sacar el corte aquí en la frente y vemos que ya vemos el resultado casi final. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y les haya ayudado. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.